Hola, bienvenidos a este nuevo video tutorial. En este caso lo vamos a dedicar a hablar un poco sobre los sistemas operativos GNU Linux, hacer una breve historia sobre esos sistemas y cuáles son actualmente las distribuciones que existen. Bueno, supongo que a todos sonará el término de Linux, más o menos todo el mundo ha oído hablar de ello, pero quizás no tanto el de GNU. Me voy a ayudar, si me lo permitís, en una pequeña presentación para hablaros, perdón, de la historia de esos sistemas operativos. Bueno, espero que la presentación no se haga muy pesada. Vamos a empezar un poco por el principio. Nos remontamos en el tiempo hasta 1969, ya hace un tiempecito de esto. Y bueno, fijaros en los dos señores, los dos caballeros que veis ahí, son Ken Thompson y Dennis Ritchie. Bueno, probablemente estos nombres no os digan nada, pero no sabéis lo que tenéis que agradecer el trabajo de este par de informáticos, entre otros, claro, cuando os conectáis a Internet, cuando abrís cualquier sistema operativo de hoy en día, cuando llamáis incluso por teléfono, lo podéis hacer y lo podemos hacer porque ellos hicieron muy bien su trabajo. Bueno, os comento que en 1969 este par de ingenieros, pues que eran programadores de los laboratorios Bell de AT&T, estaban trabajando en un sistema operativo experimental que se intentó llamar Multics, ¿vale? Multics era un proyecto muy ambicioso para crear un sistema operativo por aquello entonces que fuese multitarea, multiusuario, multiprogramado, en fin. Era un proyecto muy ambicioso, ¿no? Y fue un proyecto que desgraciadamente nunca llegó a completarse, ¿vale? Dicen las malas lenguas que Ken Thompson, este señor que veis aquí con la... Bueno, los dos tienen barbas, pero el que tiene gafas, vamos a decirlo. Eh, Como digo, dicen las malas lenguas que era una persona a la que le gustaba jugar bueno, pues escribió un juego llamado Space Travel, paseo espacial o algo así se podría traducir, ¿no? Por aquello entonces ellos escribían sus juegos a golpe de unas órdenes muy básicas, muy difíciles de entender. Y bueno, ocurrió que se dio cuenta que el juego iba muy lento en aquella máquina, ¿no? Para la que la había programado. Con lo cual, bueno, pues decidió junto con su amigo Dennis Ritchie eh, escribir el programa para que se ejecutara en una computadora un poco más potente de aquellos entonces, la DEC PDP-7. Bueno, estas máquinas hoy en día resultarían ridículas en cuanto a potencia, ¿no? Pero bueno, era lo que había en aquellos entonces. Eh, el proyecto la verdad es que resultaba bastante complejo, ¿no? Porque tenéis que pensar que ellos programaban directamente en ensamblador, es decir, para quienes no lo sepáis, ensamblador es un lenguaje muy básico, muy cercano a la máquina, con órdenes difíciles de entender y distintas para cada máquina, ¿no? Bueno, la cuestión es que consiguieron muchísima experiencia, gracias a la cual, bueno, pues esto animó a Thomson a iniciar, a retomar un poco el proyecto de Multics, pero de una manera más sencilla, en lo que se llamó Unix con C, que lo podéis ver aquí, ¿no? Y que posteriormente se llamó pues Unix, que este sí, digamos que os sonará. Yo creo que todo el mundo ha escuchado sobre Unix. Bueno, pues ellos dos, en este caso, fueron los que desarrollaron ese proyecto, evidentemente con colaboraciones de otros compañeros, de otros programadores, pero podemos decir que ellos son los padres de este sistema operativo Unix. Bueno, y Unix, quizás os podéis preguntar, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con Linux? Bueno, lo vais a ver en un momento. El caso es que, bueno, este sistema Unix gustó a los directivos de los laboratorios Bell y decidieron que se ejecutara en una máquina más potente, para lo cual era necesario que se escribiera nuevamente en ensamblador. La máquina elegida fue la PDP 1120. Bueno, esto, como podéis imaginar, era un trabajo de chinos, ¿no?
Bueno, la cuestión es que para hacer que ese trabajo fuese más llevadero, lo que se intentó es, o lo que se decidió ya en el 72, fue a reescribir nuevamente el sistema operativo Unix, que funcionaba, era por entonces un sistema muy básico, pero haciendo uso del lenguaje de programación C, el lenguaje de programación C, que es un lenguaje de programación vital, importantísimo en el desarrollo de sistemas operativos, un sistema operativo que ellos, perdón, un lenguaje de programación que ellos, Ken Thompson y Dennis Ritchie, desarrollaron a partir de el lenguaje, un lenguaje previo o inspirados en un lenguaje de programación previo que ya existía que se llamaba B. Y bueno, la cuestión es que gracias a eso, si ellos hacían que la programación del sistema operativo no estuviese en ensamblador, sino que estuviese en un lenguaje de programación como C, pues eso haría que fuese, por decirlo de alguna manera, común para distintas computadoras. Y eso lo volvería, como dice ahí la presentación, portable, ¿no? Y permitiría que otros programadores pues hiciesen también sus aportes. Bien, la cuestión es que en aquel entonces AT&T pues puso ese sistema operativo Unix en manos de universidades, del gobierno de los Estados Unidos, a través de licencias, y lógicamente esto hizo que el sistema operativo tomase muchísimas direcciones distintas, ¿no? Direcciones muy divergentes. Cada grupo de trabajo, pues digamos, partiendo de una versión del sistema, desarrollaba su propia versión. Y así se desarrollaron multitud de versiones. Hoy en día las que podemos destacar más pues son, como podéis ver, las BSD, en sus versiones Free, Open y Net, Sun, Ice, Xenix, System 3 y 5, Solaris, el propio Mac OS X es un sistema operativo basado es un sistema Unix. Y bueno, esta es un poco la historia muy resumida de Unix. Espero no haber cometido muchas imprecisiones. Si miráis bueno, esta pantalla, este conjunto de tablas, se referencian a nivel cronológico, podéis ver aquí, bueno, pues el paso de los años y cómo, partiendo de Unix, de este sistema Unix, pues se van realizando distintas versiones. Algunas versiones son cerradas, de código cerrado, otras de código compartido y algunas, las que están en verde, como podéis ver aquí, de código libre. Las versiones, pues, unas eran herederas de otras o tomaban ideas prestadas de otras versiones. En fin, la cuestión es que aquí veis un mar de versiones, ¿no? Y bueno, os dejaré el documento para que lo podáis examinar si os apetece, pero me gustaría destacar esta parte de aquí, que veis totalmente en verde. La parte que aparece aquí en el 89 de Minix, hablaremos ahora dentro de un momento de Minix, y también desde el 91 Linux, ¿vale? Bueno, en definitiva, como podéis ver, Unix es el gran inspirador de los sistemas Linux.